¿qué tal? Formalmente, buenos días, ¿cómo están? Bueno, una alegría volvernos a encontrar. Le comentaba recién a nuestra conversadora de hoy, Perla Selmanovich, que bueno, le damos la bienvenida. Para nosotros es un placer contar con su presencia y sus reflexiones. Les contábamos que nos juntamos la semana pasada presencialmente, que fue un trabajo, la verdad que muy productivo, muy rico. Nos llevamos muchas cosas para seguir pensando en claves de desafíos de inclusión educativa para lo que queda del año, para el año que viene también. Así que bueno, formalmente damos la bienvenida a Perla Selmanovich en la charla Reflexiones sobre los tiempos subjetivos y los tiempos escolares. Perla Selmanovich es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación por la Flaxo Argentina y licenciada en Psicología por la UBA. Investiga actualmente, con su equipo de Flaxo, los efectos de la pandemia en el vínculo educativo. Dirige el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas, aporte para abordar el malestar educativo actual en Flaxo Argentina, área de educación. En este marco, dirige la carrera de especialización con modalidad virtual. Dicta seminarios de maestría y doctorados en universidades nacionales y extranjeras. Integrante de Red INFEIES, Red Internacional Interuniversitaria de Estudios de Infancia e Instituciones. Trabaja en la formación y supervisión de equipos de orientación escolar y en la formación docente en la UBA. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos, todos y todas y todes. Bueno, muy agradecida por la invitación. Siempre para mí es una oportunidad para pensar con quienes, bueno, están ahí lidiando en los territorios, que es lo más importante, ¿no? Y recién pensaba en el volver, ¿no? Ustedes hablan del volver, volver a la escuela, y de pronto me anoté en mi machete, volver a la escuela, ¿no? ¿A qué escuela? ¿No? Me parece que ahí hay un punto, bueno, así, muy álgido y muy, bueno, que toca esta coyuntura tan especial que estamos viviendo. Entonces, en relación al tema que me invitaron a compartir con ustedes, a pensar los distintos tiempos que conviven en el trabajo de este programa y tratar de, desde mi punto de vista, devolverles una mirada de dónde ubico en esa temporalidad la función de un programa, de las características del que ustedes forman parte, ¿no? Entonces yo ubico en términos de tiempos, ¿no? Está por un lado el tiempo subjetivo, ¿no? Ahora me voy a referir un poquito qué entiendo por tiempo subjetivo. Está el tiempo escolar que todos y todas conocemos. Y también está el tiempo sociohistórico, en el cual estas dos temporalidades conviven. Y hoy el tiempo sociohistórico tiene una particularidad que la voy a llamar transpandémica, ¿eh? Una temporalidad transpandémica. Entonces ahí, y me voy a referir un poquito, entonces, cómo se arma este juego complejo entre las tres temporalidades, que no es nuevo, pero que pandemia mediante, bueno, se pusieron de relieve, no hace falta que esto lo vivimos permanentemente en todos los espacios. Bueno, se pusieron en evidencia, digamos, de relieve algunas cuestiones que ya venían ocurriendo, algunas novedades o algunas cuestiones que se nos presentan como novedades, pero no son tales. Entonces, en ese sentido, como marco para pensar y también para, como a mí se me configura, que ustedes están trabajando justamente en esa zona transpandémica, ¿no? Esto para ponerlo en un marco más general. ¿Por qué me interesa pensarlo como transpandemia? Porque ahí conviven tres temporalidades, ¿no? Está la temporalidad de la pandemia, ¿no? Como un acontecimiento que, digamos, impactó fuertemente en el saber
que teníamos en todos los niveles, ¿no? Y para la escuela esto no es poco, ¿no? Yo digo acontecimiento en el sentido que lo plantean algunos filósofos como Badiou, ¿no? Es una ruptura en el saber, que teníamos previamente respecto de diferentes cuestiones. Y ahí me parece que es también advertir que también irrumpió en el saber constituido que teníamos, bien o mal, siempre es con tropiezos, ¿no? La educación, junto con otras profesiones como la de psicoanalizar y de gobernar, decía Freud, son profesiones imposibles. ¿Qué quiere decir que son imposibles? Que no se puede gobernar, que no se puede educar, que no se puede psicoanalizar. Sí se puede, pero no todo. Y siempre va a haber desencuentros, porque forma parte de nuestra condición humana. Entonces, eso que siempre estuvo, digamos, y que vamos produciendo saberes para poder hacer con los inevitables desencuentros que ocurren en lo educativo, como dice Philippe Mérier. Si hay algo que ocurre, digamos, lo común de la educación es que las cosas no funcionen siempre como queremos. Entre el ideal y lo que ocurre, siempre ahí hay una brecha. Lo digo porque me parece que no es para lamentarnos, sino al contrario, es para aceptar que vamos a navegar en un mar con olas, no en una laguna sin movimientos, ¿no? Entonces uno ya va más preparado con la tabla de surf y eso, ¿no? Entonces, dicho esto, digo, la transpandemia, desde el punto de vista como lo venimos pensando, nos invita a ubicar qué de ese acontecimiento, como decía recién, que impactó en los saberes que teníamos, ni que hablar en la medicina, esto fue evidente, y también en el saber, en los saberes escolares, también irrumpió, ¿no? Irrumpió. Y algo importante para ubicar es el tiempo de la pandemia, que resignifica, y ahí hay una invitación a resignificar, y ustedes lo viven creo que ahora, resignificar lo que ya venía ocurriendo, no eludir eso, y poder ubicar qué de lo que impactó la pandemia ya venía aconteciendo, y ahora en la post-pandemia, ¿qué es lo que estamos recogiendo? ¿No? Entonces, poder ubicarnos en esa triple temporalidad, me parece a mí, nos ayuda a no dar vuelta a la hoja, ¿no? Porque recién decíamos, acá comentábamos, bueno, recién ahora nos vamos advirtiendo de lo que nos pasó en los cuerpos, a todos individualmente y también escolarmente. Entonces, y en relación a este foco que ustedes tienen entre manos, que es el corazón de la escuela, que es la cuestión de los aprendizajes, ¿no? Ahí, ¿con qué nos estamos encontrando? Algo estuvimos conversando de lo que ustedes van relevando en sus territorios, y nosotros también, que estamos llevando adelante, digamos, una investigación que arrancamos en el 2020 con esta idea, ¿no? De ver qué es lo que pasaba antes. Nosotros trabajamos a partir de los malestares que los agentes educativos de distintos roles traen a nuestro espacio de formación. Entonces fuimos viendo cuáles eran los malestares en el 2020, qué recogían de lo que ya venía aconteciendo. Bueno, y ahora estamos leyendo qué es lo que, digo, es la metodología que les estoy proponiendo, ¿no? Es decir, bueno, en cada espacio, en cada encuentro con un chico, con una familia, con una escuela, bueno, ahí cómo está operando lo que ya venía pasando antes, cuál es la importancia o, digamos, el sentido que tiene esto. Y bueno, porque ahí nos lleva a pensar qué pasaba antes con este chico que hoy está en sexto, séptimo grado y bueno, nos encontramos que no está alfabetizado, digamos. Son escenas muy recurrentes y de mucho padecimiento para los maestros, para las maestras, ¿no? Entonces ahí poder pensarlo en esa trama, ¿no? Nos ayuda también a no depositar el problema
siempre en el lugar más frágil y más débil, que son los chicos y las chicas, ¿no? Para poder pensarlo a varias bandas, me gusta decirlo. ¿En qué sentido? Y ahí me ubico en esta lógica de triple temporalidad transpandémica, que a su vez, ustedes, creo yo, como programa, están trabajando entre tiempos, entre distintos tiempos, que son, por un lado, lo transpandémico, van recogiendo, bueno, los efectos. El chico que está en sexto, séptimo y no aprendió a leer y escribir. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Cómo poder historizar qué pasó antes? Y también en perspectiva hacia adelante para ver cómo encararlo. Y en el qué pasó antes, ahí hay otra potencia, creo, del programa, que es que puede trabajar no solo en relación al chico o a la chica o el pequeño grupo con el que están trabajando, sino también con la escuela. Y sabemos que ahí hay una complejidad importante. Entonces, siempre ubicados a dos bandas, ¿no? De un lado, el programa, entiendo yo, mira e interviene directamente, quizás con los chicos y las chicas, para acompañar la vuelta a qué escuela, digamos, a qué escuela, y en la vuelta a qué escuela, bueno, ahí nos encontramos con todas las dificultades, que no son nuevas, y ustedes lo saben, de, bueno, las lógicas con las que funciona en general la gramática escolar, muy establecida, ¿no? Que necesariamente una institución tiene que funcionar con determinadas normas. El punto es cuando esa forma, ese formato, no va a favor de lo central a la que está llamada la escuela, que es poner a las nuevas generaciones en relación a los bienes culturales, ¿no? A despertar el deseo por conocer, por aprender, ¿no? Con otros, no de manera individual, sino con otros. Esa relación, digamos, con el conocimiento y lo social, la gran función de la escuela. Y eso es, bueno, es para todos, pero acude uno por uno. Acude uno por uno. Bueno, entonces, en esta complejidad fértil y al mismo tiempo difícil, me parece a mí, bueno, va transcurriendo este programa hoy que está, digamos, ubicando el ojo de la tormenta muy de esta coyuntura, pero que arrastra, como decía, bueno, tramas previas, ¿no? Mientras venía para aquí recordaba ya años un encuentro, por ejemplo, con los equipos, creo que eran los CAI, bueno, ahí también los CAI, y fue antes de la pandemia, también en esa zona que voy a llamé en ese momento, creo que han dado vueltas a algún escrito de esa época, después voy a buscar y te lo paso, que es una zona bisagra, ¿no? Los CAI como una zona bisagra entre los centros de actividades infantiles, ¿no? Bueno, y muchos otros, los CAG, muchos programas, ¿no? Que muestran, bueno, el síntoma, digamos, en el buen sentido, el síntoma, algo muestran de la necesidad de apuntalar, de acompañar, de andamiar, ¿no? Entonces, y en este momento, con estos efectos que yo me gusta o me interesa cómo pensarlo transpandémicos para no distraernos de lo que ya venía pasando, de que el pibe que llegó a sexto y séptimo grado ya sabemos que algo no anduvo antes, pero pasaba desapercibido. Por ejemplo, la semana pasada, una compañera del equipo que trabaja en un programa, digamos, acá en la ciudad, hablaba justamente de un nene que en este caso es un programa que se llama de aceleración que hay acá en la ciudad. Bueno, un quinto grado, cuarto, quinto grado, porque aceleran, digamos, ese es el proyecto, y resulta que está en quinto grado y no sabe leer y escribir. La pregunta es,
Bueno, tercero y cuarto los pasó en pandemia. Quinto y sexto, cuarto y quinto, y ahora sexto y séptimo en pandemia, no sabe leer, digamos, tiene muchas dificultades con la lectoescritura. Bueno, pasó la pandemia, ok, se desconectó todo lo que ya sabemos que ocurrió, pero ¿qué pasó antes? Bueno, ¿qué pasó antes? Primero y segundo grado, le pregunté, ¿y qué saben qué pasó antes? Y era tranquilo, pasó. Era un pibe tranquilo, pasó. Digo, era un pibe tranquilo, pasó. Digo, ahí es muy interesante para poder ubicar las particularidades con las que la lógica escolar y la gramática escolar se las arregla con los que hacen ruido y molestan y muestran lo que no anda y los que pasan desapercibidos. Yo creo que ahora hay mucho de eso, hay mucho de eso. ¿Y para qué? Para culpabilizar a la escuela, no, nunca eso, sino para poder tejer un diálogo. Si nosotros, más desde afuera siempre es más fácil ver, digamos, lo que no funciona con cierta distancia, ¿no? Y esa es la ventaja que tienen estos equipos. Y el riesgo de entrar en una zona de disputa, de confrontación, ahí donde aparece la culpabilización. Mi experiencia me indica que eso no funciona porque fija los problemas, porque alimenta los enfrentamientos especulares. Entonces, vuelvo. El programa yo lo ubico en esa zona bisagra, que en aquel momento, me acuerdo, lo llamé una zona bisagra. Yo apelé ahí porque venía de mi tesis de doctorado, había encontrado una llave teórica que es la de mediador evanescente, que es una categoría que después si ustedes quieren la pueden buscar. En esa publicación yo comento algo de dónde lo tomo. ¿Qué es el mediador evanescente? Primero, es un mediador que trabaja entre dos temporalidades, ¿sí? Entre dos momentos históricos, por ejemplo, porque está, digamos, viene de las ciencias sociales, esta figura del mediador evanescente. Entonces, mediador es media, está claro. ¿Por qué evanescente? ¿Por qué evanescente? ¿No? ¿Por qué se tiene que evanecer? Bueno, porque justamente es la figura del andamio, se retira, ¿no? Es decir, cumple una función para intentar dejar instalada entre comillas, o aportar a qué, a que algo de ese deseo de aprender se ponga en funcionamiento en relación a esos sujetos, pero también que pueda intentar hacer algún pie en el síntoma institucional, que es, bueno, es un hueso más duro de roer, ya lo sabemos, pero me parece que ahí hay una perspectiva más que ayuda a, desde mi punto de vista, a saber que estamos todo el tiempo, aunque intervengamos con los chicos, e intentamos allanar el camino para que nos dejen trabajar con esos chicos desde la escuela, que también en la escuela hay un punto de dificultad, de padecimiento que a veces, ¿cómo se manifiesta? En rechazo, en abroquelamiento, porque a nadie le gusta que le vengan a mirar los cajones desordenados del placar, digamos, ¿no? Entonces, advertidos de ese punto, porque para mí, desde mi punto de vista, la experiencia, ¿no?, del trabajo con equipos que están llamados a ubicarse en el lugar de mediaciones evanescentes, ¿no? En el sentido de saber que hay un trabajo de mediación. Y es como un trabajo de bisagra, ¿no? De la figura de la bisagra, que ayuda a leer con toda la delicadeza que esto supone. Nosotros usamos ahí un concepto que es el de transferencia, es decir, tenemos que generar una confianza del lado de la escuela y del lado de los chicos. Bueno, después los chicos que vienen obviamente con la mochila y el combo de las familias, que es otra zona compleja, ¿no? Pero ahora me voy a ubicar fundamentalmente en, en estas dos, en estas dos, digamos,
miradas en las que ustedes están operando. Bueno, entonces, en este marco, en este lugar del programa, entre estos tiempos, me voy a detener ahora en cuando trabajamos con cada sujeto, ¿no? En el uno por uno, de un lado, vamos a pensar como la figura del Jano Bifronte, ¿no? La figura mitológica del Jano Bifronte. De un lado mira a los chicos, a las chicas, del otro lado mira a la institución con sus agentes, que nos reciben o nos rechazan o lo que fuera. Entonces, en relación a los sujetos, advertir que hay un tiempo, como decía yo, una temporalidad que es del uno por uno, es muy singular, ¿no? No está cronometrada como el tiempo escolar. El tiempo escolar que vamos a decir con su gramática. Hay que cumplir con los contenidos, para pasar de año, con los contenidos de tal año, y tal otro, tal otro y tal otro. Hay pedagogías que perforan esto, no sé, me acuerdo la pedagogía Montessori, por ejemplo, ¿no? O todos los intentos de la no gradualidad. Hay experiencias para explorar, que no se instalan de un día para el otro, porque la gramática escolar también protege a quienes trabajamos en las instituciones. Entonces, nadie suelta algo que nos protege a cambio de nada. Y del lado de los sujetos tampoco. Entonces estamos en una zona de invención a dos bandas, en este Jano Bifronte. De un lado para los chicos y sus familias también en muchos casos, y del otro lado también para las escuelas. Es una zona de invenciones. ¿Por qué subrayo esto? Porque hay un riesgo, me parece a mí, que puede llegar a ser un tropiezo en algunos casos, que es trabajar para adaptar la temporalidad subjetiva que suponen los procesos de aprendizaje, y más en este tiempo, que son de uno por uno, con sus modalidades e historias singulares, a adaptarlas a la lógica escolar. Y ahí aparecen, bueno, los desgranamientos, las ausencias, los rechazos, ¿sí? Es decir, que hay la lógica de la adaptación a lo que ya está, y ahí hay una dificultad, aunque también hay que lidiar con eso y ver que sí y que no, al respecto. Ustedes pueden ir escribiendo preguntas, después las vamos recogiendo, y yo retomo, y me interesa mucho escuchar cómo se escucha lo que yo estoy planteando, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, me voy a detener, decía, de qué se trata ese tiempo del uno por uno, que no es el tiempo de la escuela, y que la pretensión de adecuarla, de forzar, de intentar forzar, ¿no? Y vamos solo por ahí, ¿qué sería? Que apruebe las materias, que pase de año. Está buenísimo eso, ojalá, porque va al aspecto, digamos, de inserción en un lazo social que, bueno, hoy sabemos que necesitan, ¿no? De su credencial, ¿no? De poder tener bueno, lo que la escuela le brinda desde el punto de vista burocrático, que no lo desvalorizo para nada, bueno, forma parte de, bueno, también de una posibilidad de inserción laboral, social, etcétera. Ahora bien, si vamos solo por ahí, ¿cuál es el riesgo? De la repetición. La repetición del lado de lo escolar, que es el empuje a cumplir con el programa, a que aprueben las materias, y hay algo de una inercia de repetición automática, de cierto automatismo de repetición del lado de lo escolar, que empata con la repitencia, digamos, del lado de los sujetos.
Entonces ahí hay un punto que en la pandemia, desde mi punto de vista, se puso así como bastante al rojo con el hashtag de la continuidad pedagógica. Bienvenida sea, ¿eh? Es decir, bueno, la escuela tiene que continuar y de hecho, bueno, la importancia que tuvo de poder, bueno, poder sostener el dispositivo y hubo que adecuarse y demás. De ahí tenemos muchísimo para aprender, muchísimo. Y ahí hay mucha invención para poder ir leyendo lo que no funcionó y lo que sí funcionó, porque de ahí tenemos mucho para aprender. Y hay cosas que funcionaron que justamente perforan un poco la inercia de la gramática escolar. Por ejemplo, yendo al foco de lo que ustedes están llamados a acompañar, que es los aprendizajes de los chicos. Yo voy a ponerlo en esos términos, más que aprueben, que también es importante, pero, como decía, para la perspectiva social, pero lo que nos podemos perder de vista es que lo más importante es sostener el deseo o despertar el deseo de conocer. Y a veces eso excede o está por fuera del currículum. Entonces, cuando estamos tan atados al currículum y solo al currículum, a veces va en contra del deseo. Y vuelvo a la idea de lo de la continuidad. ¿Cuál me parece a mí que se fue como con el afán de bienvenido sea la continuidad? Es el afán de no perder nada, que no se pierda nada de los contenidos, es decir, continuar sin perder, podríamos decirla. Una fórmula explosiva para el deseo, porque el deseo necesita de que algo no esté. Y ahí es, como dice el poeta Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Y si siempre se aleja. Y bueno, sirve para caminar, justamente. En estos términos sería, si está todo, nos empachamos o evitamos empacharnos porque no nos gusta ese menú, entonces el deseo de saber queda muy por fuera de la escuela. Queda muy por fuera de la escuela. Entonces, digo, ahí de nuevo ya estoy ubicando las tres temporalidades que tenemos. La pandemia en relación a este foco que yo ubico como el despertar o reinventar, ¿no? El deseo de aprender, el interés, porque cuando ese es el motor, lo que nos da chances, lo que puede motorizar el querer quizás aprobar alguna materia, es decir, recobra algo del sentido y de la relación de los contenidos con el cuerpo. Ahora me voy a referir a eso. Entonces, prometí varias veces hablar de qué hablo cuando hablo del tiempo subjetivo y fui haciendo rodeos. Entonces, el deseo de saber está en relación a, digamos, se va tejiendo con una temporalidad subjetiva. La temporalidad subjetiva, a diferencia del tiempo escolar y el tiempo social, ¿no? Más allá de la pandemia también, el tiempo social es el llame ya, el tiempo urgente, el estar tac, 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 tac con el celular, ¿no? Este ritmo urgente. La temporalidad subjetiva es una temporalidad retroactiva, no es progresiva, ¿no? La cronología, digamos, el tiempo cronológico va hacia adelante, ¿no? También uno puede rebobinar el reloj, pero es una cronología hacia adelante. En cambio, la temporalidad subjetiva es retroactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista
que yo lo entiendo, con las categorías teóricas por las cuales me oriento, hay 3 instancias temporales para la subjetividad. El instante de ver, ¿no? Es eso que aparece como un instante, es el instante de ver, es el tiempo de comprender, que es un tiempo extenso, y es el tiempo del sujeto recíproco, es con otros, y es el momento de concluir. Y el momento de concluir no es un momento intelectual, se verifica por los efectos, es en acto. Ocurre, ¿no? Nos damos cuenta después que ocurrió, pasó algo, ¿no? Y nos permite volver a ver aquello que veíamos en ese instante de otra manera. Voy a poner algún ejemplo porque así aparece como muy difícil, ¿no? Y voy a empezar por el concluir. ¿El concluir qué es? Y en relación a los aprendizajes, es, en términos criollos, es cuando te cae la ficha. El momento de concluir es cuando decís, de eso quiere decir lo que me dijo o lo que leí, lo que estudié. No sé si tienen esta experiencia de leer por segunda vez algo que habían subrayado. Y yo subrayé esto. De esto se trata. Es ese momento, ¿no?, del aprendizaje, donde a alguien le cae la ficha. Ahora, esa ficha que le cae, que puede ser en relación a las matemáticas, a la literatura, a la historia, a la geografía, a cualquier objeto de conocimiento indispensable para los aprendizajes, es un momento que no va con los tiempos cronológicos, no va con los tiempos cronológicos del para todos de la escuela. Y ahora eso está muy sobre el tapete. ¿Con qué nos encontramos nosotros en nuestras investigaciones actuales, ¿no? Que lo que más funciona ahora en la pospandemia es el 1 por 1, el acompañamiento del 1 por 1 y el pequeño grupo, que es algo que es muy interesante explorar qué pasó en el periodo de las burbujas. En el periodo de las burbujas. Nosotros ahí encontramos cuestiones muy interesantes para explorar, porque en el 1 por 1, que ustedes están muy en ese territorio, en esa zona, y me parece muy fértil, en donde en el 1 por 1 y en el pequeño grupo hay más chances de andamiar y acompañar esa temporalidad subjetiva, porque el tiempo de comprender eso que se vio, digamos ahí, ¿no? O sea, el instante de ver es yo estoy sentada con un chico que tiene que rendir matemática, ¿sí? Entonces ahí presento algo que es, bueno, el tema del programa, pero tropiezo una y otra vez, ¿no? Con que o se distrae o lo que fuera. Entonces, ese es el instante de ver. Ahora, el tiempo de comprender está toda la ingeniería que ustedes seguramente están elaborando, digamos, con los equipos con los cuales trabajan, pero ahí en esa zona hay un riesgo de quedar muy capturados tiene que rendir en diciembre tales temas. Y a veces eso puede ir en contra del tiempo subjetivo. Y lo que pensamos que es perder el tiempo es hacer un rodeo por otros intereses que convocan a ese sujeto para que pueda ingresar con algo de lo curricular, para no perder de vista que lo más importante es volver al deseo de aprender, no a la escuela y su gramática. Por eso yo decía, volver a qué escuela, volver, y ahí a ese deseo de aprender, que cuando se despierta esa chispa, ¿no?, de ese deseo, después viene como, hay un efecto dominó
sobre otros contenidos. Bueno, esto es un poco para dibujar de qué se trata esta lógica que tiene otra lógica subjetiva, que a lo que arriba es a un consentimiento. El consentimiento a dejarse enseñar no es lo mismo que la obediencia, son cosas diferentes. Bueno, ¿cómo vengo con el tiempo? Perfecto. ¿Media hora más? Bueno, muy bien. Yo ahora voy a entrar con otra cuestión, que es la cuestión de los cuerpos, la relación entre el aprendizaje y el cuerpo, a partir de lo que estamos viendo ahora. Pero si quieren podemos hacer, digamos, no sé si ya hay preguntas, comentarios, podríamos como empezar como a conversar un poquito y yo retomo con la cuestión del cuerpo, que me parece un aspecto importante en función de pensar el consentimiento del sujeto a dejarse enseñar. Perfecto, Perla. A ver, un poquito el chat. A ver, dice Perla. No, más abajo. A ver. ¿Dónde podemos encontrar el material de los CAI? Igual, vale, nosotros tenemos el material de CAI, ¿no? De Perla. Nos fijamos y no nos pasa Perla y Yo después te lo los mando. compartimos. Está en un cuadernillo que está Sí, googleando, lo encontrás. sí, a mí me Yo parece después que... les paso el dato. Yo ahí justamente trabajo la figura, hay algo que no mencioné, que yo ahí trabajo con la figura de la frontera, ¿no? No, digamos, como ustedes en una zona de frontera, y lo llamo frontera, y ahí tomo algunas ideas de un autor que es Michel Dessertaux, ¿no? Él es un historiador que dialoga mucho con el psicoanálisis y justamente dialoga con lo común de lo social y lo subjetivo, que es esta zona que yo estoy subrayando, ¿no? El tiempo subjetivo, el tiempo escolar, el tiempo social. ¿Y él qué va a plantear ahí? Y lo toma de Lévi-Strauss, del antropólogo Lévi-Strauss. Él va a plantear que la frontera es esa zona por la que se transita, ¿no? La frontera no es un límite, sino, vieron que en la frontera pasan cosas, están las aduanas, están los lenguajes, ¿no? Hay gente de Misiones acá, ¿no? La frontera con Brasil, bueno, es una zona de mixturas, de intercambios, ¿no? Bueno, por eso me parece que ubicarse como agentes de frontera, me parece que es interesante. Esa es una idea que yo tomo ahí en ese texto y es encarnada en esa función de mediador evanescente trabajando en la frontera, ¿no? En una frontera que apunta, de acuerdo a un poco al argumento que yo les propuse, que es en función de qué, de traficar qué, el deseo. El deseo de saber y de conocer respecto a, bueno, todo lo que la escuela tiene para dar, que cuando se fija, se curriculariza extremadamente y hay que cumplir con el programa, caiga quien caiga, ahí perdemos a los sujetos. Ojo, esto que yo estoy planteando es una perspectiva, hay mucha otra complejidad de otros aportes, de la pedagogía, de las didácticas, en fin, ¿sí? Entonces, esa es otra idea que está en ese texto. Y otra más que tomo de estos mismos autores es la idea de lugar practicado. ¿Qué es un lugar practicado? De acuerdo a lo que plantea Michel Dessertaux. Un lugar practicado es un lugar en el cual los sujetos se sienten involucrados. Y yo creo que los agentes en esta zona de frontera que encarna este programa están llamados a justamente reactivar algo de esos lugares, digamos, ese momento de encuentro con los chicos como un lugar practicado que pueda llegar de nuevo, y ahí está esa zona de mediador evanescente, que pueda llegar a ser recogido de alguna manera por la escuela, sin pretender omnipotentemente, ¿no?
el foco está en los chicos, pero bueno, sabemos que esto tiene, vamos a decir llanamente, en el sentido, en el lenguaje común, patas cortas, porque después vuelve a la escuela y a veces, como se repite lo mismo que ocurría, vuelve a ser expulsado. Bueno, esto algún comentario sobre eso. Después les paso la referencia. A ver, dice el deseo de aprender por encima y base de un currículum exitoso. ¿Cómo se transforma y cambia sin perder un encuadre tal en el sistema donde todos quedan encarcelados? ¿De nuevo? ¿Me lo A lees de ver, nuevo? sí, porque sería una pregunta. ¿Cómo se transforma y cambia sin perder? Ángela, a ver, por el punto ahí confunde. A ver, ¿qué huellas históricas queremos dejar de esta oportunidad? Ahí está la pregunta. ¿Qué huellas históricas queremos dejar de esta oportunidad? ¿El deseo de aprender, saber? ¿O importa el saber, que es el saber por sí mismo? ¿El saber sin el ser existe? ¿Qué es el saber por sí solo? Quise exponer. Gracias, Ángela. Bueno. Me vas releyendo porque un montón de cosas, Sí, son dijo un Ángela. montón. Sí, pero muy A ver, interesante todo. totalmente. A ver, entonces, vamos punto por punto. El El deseo. deseo de aprender por encima y base de un currículum exitoso. Y sí, porque si no queda como letra muerta, ¿no? Si no atrapa el deseo, ¿no? Y siempre va a haber alguien que, primero, nunca es con todo el currículum, nunca. ¿eh? Pensemos en nuestras propias trayectorias. ¿Qué nos acordamos de lo que estudiamos en la escuela secundaria? ¿Con qué nos decantó? Siempre es algo. Lo que damos, el currículum es un menú a la carta. Eso es una idea interesante para pensar, ¿no? Vieron que en el menú, cuando es a la carta y no es un menú fijo, hay más chances de que los deseos diferentes puedan tener lugar. Por eso la idea del menú, de la diversificación de la oferta curricular, por un lado, sabiendo que no va a ser nunca todo, ¿no? Porque cuando empachamos, el otro cierra la boca, no da su consentimiento, ¿eh? Como los chicos cuando la mamá los corre con la cuchara. Entonces, ¿qué hacen los chicos? O los niños pequeños corren y cierran la boca, ¿no? Porque lo que es evitar que el otro se le venga encima. Y el currículum puede transformarse en eso. Por eso es no todo. Por eso la idea de la no pérdida es un gran tropiezo, que no es solo de la continuidad, del periodo de continuidad, sino que es previo. ¿no? Fíjense con qué nos encontramos, sobre todo, por ejemplo, en los niveles donde dependíamos mucho de las familias. ¿Quiénes recortaron el currículum? Las familias. Dijeron, bueno, esto sí, esto no, porque no se podía todo. Y esto es un aprendizaje importante. No se puede todo. Entonces, bueno, hay un currículum que es necesario, es una disputa además política, cultural, ¿no? Bueno, los diseños curriculares van variando. Ahí hay una apuesta, ¿no? De una sociedad, decir, bueno, esto le queremos entregar a a las nuevas generaciones. Ahora, eso es, las nuevas generaciones es, bueno, tiempo subjetivo, que en este momento, ya de larga data, pero mucho en este momento, está muy sobre el tapete, que cuando el sujeto no se siente convocado por eso que me muestra el currículum, que hace renuncia. ¿no? Vengo pensando mucho en esta palabra renuncia, ¿no? porque es algo que, por ejemplo, veía el otro día una propaganda de Boomerang, que es una agencia de colocación de personal, así se llama, ¿no? De empleos, y hay carteles acá en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares, que dice, yo renuncio, gente joven, yo renuncio a que el trabajo no se adapte a mi vida. Fíjense la diferencia, no es cualquier movimiento.
¿no? Es yo renuncio a no recibir mensajes fuera de horario. Yo renuncio a, digamos, las renuncias, por lo menos hasta en la Ciudad de Buenos Aires esto ocurre mucho, no hay docentes, digamos, hay una baja, por ejemplo, en la inscripción, en la formación docente, y hay mucha renuncia. El tema de la renuncia a ciertos trabajos es un tema mundial, y en otros oficios también. Y el sujeto también renuncia, entonces se va por distintos motivos a trabajar o digamos, no renunciar a su deseo de aprender algo ahí. Eso no quiere decir que no tenga deseo de aprender nada, porque de pronto hay chicos que tienen su deseo afuera, en una banda de música o en el freestyle, ¿no? Bueno, de la música, de las payadas, como el freestyle es una especie de payada. Bueno, ahí hay un montón de producción. ¿Cómo vamos a poner en diálogo, no? Entonces, digo, esto me hace pensar lo que dice Ángela respecto del currículum, la necesidad de ubicar que es no todo, que es no todo. Y poder pensarlo como un menú a la carta sin perder de vista que la orientación para que haya algo de éxito, que nunca va a ser todo ni con todos de la misma manera, es que algo del deseo de aprender se active. Luego dice, ¿cómo se transforma y cambia sin perder? Es que se transforma y se cambia a partir de que haya algo que no está, ¿no? Algo que es como la zanahoria que necesitamos para caminar, ¿no? No sé si interpreto lo que vos estás preguntando. Un encuadre tal en el sistema donde todos quedan encarcelados. Bueno, el quedar encarcelado es cuando la opción es única, es como decir, bueno, todos comen milanesa con papas fritas. Bueno, pero a mí me hace mal la fritura y además soy vegetariana. Entonces estoy encarcelada en el menú del otro, ¿no? De nuevo, ahí la oferta, cómo se regula la oferta es importante. Y en esta zona de frontera en la cual están ustedes, bueno, están trabajando en esas dos bandas, ¿no? Esto no es de un día para el otro, en términos cronológicos e históricos, con la gramática escolar. Pero bueno, saber que para rescatar a ese sujeto para el deseo, vamos a tener que nosotros hacer alguna operatoria de cirugía en el currículum. ¿Qué huellas históricas queremos dejar de esta oportunidad? El deseo de aprender, saber, o, o importa el saber, que es el saber por sí mismo, el saber sin el ser existe. Bueno, creo que te estás respondiendo. El saber muerto no existe, sí, existen los papeles, pero el saber es tal en tanto y en cuanto es un saber vivificante. El saber vivificante. Por eso, un mismo chico puede ser muy activo fuera de la escuela, ¿no? Ese es un fenómeno. Y otro fenómeno es cuando hay sujetos que están muy desafectados por la cultura y ya conocemos que los padecimientos, en lugar de tramitarse por lo que la escuela puede ofrecer, y ahora eso ahí ya tiene que ver con la cuestión de los cuerpos, va por la vía del aplacamiento de los padecimientos, sobre todo en las adolescencias, que es un punto importante, un foco importante. Yo sé que ustedes trabajan especialmente con la escuela media. Bueno, el saber, el deseo de saber es un modo de atender los padecimientos subjetivos. Otras vías que son más, que están muy promocionadas, como es el consumo de tóxicos, que aplaca la angustia, que aplaca el padecimiento, el malestar, y otras vías, ¿no? Y a veces cuando no se encuentran otras vías, el sujeto va contra sí mismo, ¿no? Los intentos de quitarse la vida o a veces que se efectivizan. Ahí hay que andar con cuidado de irle tan de frente al asunto.
de estar, digamos, porque hay efectos de contagio psicológico. Eso es un punto, un pie de página que estoy haciendo, que es algo importante. Y la escuela y estos programas que son, digamos, de articulación, digamos, que trabajan en estas zonas más flexibles, más dóciles al deseo del sujeto, me parece que pueden operar en tanto y en cuanto se orienten por el deseo vivificante, el saber vivificante, que puede activar el deseo, trabaja sobre los padecimientos. Cuando se pretende el todo y la adecuación, y solo la adecuación, se potencian los padecimientos, se potencian los padecimientos. ¿Qué es el saber por sí solo? Quise exponer. Bueno. Listo. No, no. Bueno, gracias, Ángela. Bueno, no sé si hay alguna otra reflexión, pregunta. Si no, avanzo con el siguiente tópico. ¿Voy? Bueno, muy bien. La cuestión del cuerpo, que tiene que ver con lo que anticipé un poquito ahora a propósito de las reflexiones que fue planteando Ángela. Yo hablé del consentimiento subjetivo al dejarse enseñar, ¿sí? Dar el consentimiento, y hablé también de los padecimientos. Y cuál es, digamos, la potencia que puede tener el objeto cultural para lidiar con los padecimientos, con la angustia, con el sinsentido. Entonces, después voy a hacer un apunte sobre esto en las adolescencias, por si me olvido, me lo recuerdan. Un breve rodeo teórico, ¿sí? El deseo, primero, no es individual. El deseo siempre está en un lazo. El deseo es el deseo del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se desea es algo de lo que me transmite el deseo del otro, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en lo escolar? ¿No? En lo escolar esto se traduce en que lo que a mí me enamora de algo que me ofrece mi profe de biología, y esto lo verificamos mucho en las entrevistas, en las investigaciones, y pensemos en nuestras propias biografías. ¿Qué es lo que a mí me enamoró de la profesora de biología? Dicen los chicos. Y porque se veía que le interesaba, que le gustaba tanto, que le interesaba tanto. Es eso lo que se transmite, es el interés, ¿no? Entonces, el objeto navega por ese río. El río es el deseo del otro, no alcanza con el saber por sí mismo, que son los objetos culturales, los saberes de la biología, de la física, de la matemática, de la historia, ¿sí? Navegan en el río del deseo de quien pone a navegar ese objeto de conocimiento. Entonces, eso nos da una pista interesante en el momento en que estamos trabajando con un chico o una chica, y también cuando miramos del lado de la escuela cómo andamos del deseo de los docentes, que hay mucho padecimiento ahí. Hay muchos pedidos de licencia psiquiátricas, ¿no? Con ese ítem, ¿no? Y también hay mucho autoconsumo, automedicación.
y la renuncia finalmente, ¿no? Los pedidos de licencia, el elegir otras carreras. Entonces, cuando digo trabajar sobre el deseo de saber, ya ven, no estoy hablando solo del deseo del chico, hay que explorar ahí. Va con la mano de alguien y esa mano transmite algo de un deseo, ¿no? Porque no es suelto. Y si alguien, digamos, es muy interesante, a veces uno dice, ah, no, pero tiene vocación por la música. Si uno rastrea un poco, va a encontrar ahí que hay algo de ese ambiente, ¿no? De ese ambiente musical o de algo, de una oferta que vino de alguien, de algo que circuló en ese ambiente, ¿sí? Y me parece que ahora estamos digamos, la pandemia fue como un freno de mano, ¿no? Por un lado, bueno, y reactivó padecimientos que ya venían, ¿no? En la misma línea que decía, y con la lógica escolar a veces no explorando, ¿no? La potencia que tiene el objeto de conocimiento traído por el deseo de alguien, por el interés de alguien, eh, para que pueda hacer pie en esos cuerpos. Y ahora voy a un segundo punto. ¿Qué quiere decir que tiene una relación con los cuerpos? Voy a lo transpandémico. ¿Con qué nos encontramos nosotros ahora? No sé ustedes en sus territorios. Perdón. ¿De qué se quejan los maestros, las maestras, los profes? Entre las quejas, ¿no? En el no me prepararon para esto, que es una frase que uno escucha bastante. ¿Qué es esto que vemos ahora? Muchos cuerpos desregulados, ¿no? Inquietos, que no logran acomodarse, que quieren salir, que quieren jugar, que se empujan, que se chocan, que se pelean, ¿no? En la vuelta a la presencialidad plena. Y los grupos desbordados, ¿no? Mucha disputa entre los pibes, sobre todo en la escuela media, se ve mucho, en los niveles en inicial y en primaria, más esos cuerpos inquietos que no logran aquietarse. ¿Pasaba antes? Sí, pasaba antes. Ahora lo que era inhabitual, lo que era una presentación inhabitual se tornó más habitual. Ahí hay lo que llamo un indicio transpandémico. Lo que antes era inhabitual, era 1, 2, 3 pibes, ahora es el grupo. Lo inhabitual se tornó habitual. Bueno, ahí tenemos que leer algo, ¿no? Entonces, ¿por qué los cuerpos? ¿Qué nos muestra? Los cuerpos se frenaron, ¿no? Se aislaron, producto de, bueno, para protegernos del virus. Pero, ¿qué nos muestra esa inquietud actual? ¿No? Nos muestra que si algo se retiró, ¿qué se retiró en el momento del ASPO y del ADISPO? ¿No? Del aislamiento y del distanciamiento. Bueno, digamos, qué es lo que estuvo por fuera del radar de los adolescentes sobre todo y de los chicos? Es la presencia de otros cuerpos, ¿no? Recién vos me comentabas, bueno, la semana pasada nos juntamos cuerpo a cuerpo y no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, ahí también hay algo para pensar respecto de qué es lo que hace presencia. Si es solo el cuerpo que se juntaron o lo que pasó ahí, de qué hablaron y de lo que intercambiaron, ¿no? Bueno, ese es otro factor también que estamos mirando y que nos enseñó la pandemia, que la presencia también se cocina, se puede cocinar en la virtualidad y en la presencia física puede no haber presencia. Parece una paradoja, ¿eh? Digamos, ahora después si tengo tiempo me voy a referir a eso. ¿Qué es la presencia? También la pandemia nos llevó a eso. Vuelvo a la cuestión de los cuerpos. Entonces, los cuerpos quedaron, digamos, sin el contacto con lo que implica para los chicos y los adolescentes, también para nosotras personas adultas, ¿no?
pero sobre todo para quienes transitan sus adolescencias, y también menos chances de tramitar sus pulsiones abrazando y sublimando con objetos de conocimiento. Me quiero detener en esto, porque lo estamos viendo ahora, que es que, digamos, que estos cuerpos desregulados, inquietos, y estos grupos desbordados, que ustedes tienen la ventaja de tenerlos ahí más acotados en ese pequeño grupo, no tuvieron esa medicina, vamos a decir, de poder aquietarse con el deseo y el gusto que le despierta algo de un objeto de conocimiento. Es cuando una maestra dice, cuando dibuja aparece otro chico. ¿Por qué se calma? ¿Qué quiere decir que cuando dibuja? Entonces, ven, ahí hay una relación entre el cuerpo y el dibujo. Hay una relación. ¿Por qué? Teóricamente, digo, como funcionamiento de la lógica subjetiva. Los humanos habitamos, nuestros cuerpos están habitados por pulsiones. ¿Qué quiere decir por pulsiones? Que son parciales. Está la voz, está la mirada, que en la presencialidad física van de combo, juntas, y en la pandemia quedaron aisladas, ¿no? Por un lado, la mirada y a veces, bueno, las cámaras apagadas, el desasosiego que nos generaban las cámaras apagadas en las aulas, la voz, los oídos, digamos, las distintas zonas corporales que son, y ahí ya hay desde el vamos una gestión de lo pulsional que siempre quiere satisfacerse. Hago un rodeíto teórico, pero voy a ir volviendo. Es la pulsión, que es la pulsión de vida, ¿no? Tiene un mecanismo que se puede volver en contra. El mecanismo de la pulsión es que siempre quiere satisfacerse, siempre quiere más. Es el efecto Coca-Cola. Tengo sed, cuanto más tomo, más sed tengo. ¿Sí? Esto el mercado lo sabe hacer muy bien, ¿no? Tenemos que aprender desde la escuela. La pulsión siempre quiere satisfacerse. El bebé llora, llora, quiere más, quiere más, quiere más. Nunca se satisface esa demanda. Entonces, para satisfacerla, siempre es necesario algún objeto, algo. Un modo de satisfacción, uno de los modos de satisfacción, es la sublimación, es uno de los destinos de la pulsión, que es el destino con el cual trabaja la escuela. Y el tiempo, la temporalidad subjetiva, en el tiempo de comprender, trabaja sobre ese mecanismo que para nosotros es invisible, pero que está operando, que es, se calma cuando dibuja. ¿Qué quiere decir? Que la pulsión rodeó ese objeto que es el dibujo, ¿no? O se entretiene haciendo ecuaciones, o se entretiene con la música, ¿no? Entonces, eso impacta en los cuerpos. Por eso es una orientación ahora, desde mi punto de vista, pensar muy bien la oferta cultural que les estamos brindando, que haya menú, que no sea para todos lo mismo, e ir a explorar qué es lo que engancha a ese ser pulsional, llamado adolescente, llamado niño. ¿Qué es lo que puede ofrecer la escuela a esas pulsiones, sobre todo en las adolescencias, que no paran de necesitar satisfacerse? Puede ofrecerle lo que les ofrece, por ejemplo, los encuentros de freestyle, del rap y del trap y demás, en donde pueden hablar y decir lo que piensan, sus reclamos, ¿sí? Y encontrarse con otros. Ahí hay un modelo, no es para que nosotros repliquemos el freestyle, pero sí que aprendamos algo de esa lógica
que engancha a esos cuerpos pulsionales que necesitan satisfacerse siempre con algún objeto. El objeto puede ser la falopa, digamos, puede ser la merca, o puede ser la música, ¿no? O puede ser la música. Y lo que se satisface, la gran satisfacción, y ahora voy a ver el enganche con la cuestión del deseo, no es el objeto en sí mismo, sino que es la trayectoria, ¿eh? Es la trayectoria y es ese proceso, es mientras dibuja, mientras dibuja. Cuando nos encontramos, la satisfacción es por lo que hemos conversado, por lo que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, la pulsión, la sublimación, que es un concepto que toma Freud de la física, que es la sublimación, que es el cambio de estado de líquido a gaseoso. La pulsión nunca desaparece. Lo que puede ocurrir es que vaya contra sí misma, que son esos fenómenos en donde son autodestructivos, los cortes, bueno, hasta los más extremos de el quitarse la vida, ¿no? Pero entonces, en ese recorrido de la pulsión, la sublimación que es encontrar algún objeto que la pulsión pueda bordear, es el freestyle, es la música, es la matemática, ¿sí? Entonces ahí vamos de la sublimación al deseo, ¿no? Ahí hay una relación, no sé si me estoy yendo un poquito demasiado teórica, me dicen, pero lo que me interesa es, digamos, como mostrar cuál es el mar de fondo, ¿no? Como la invitación es a pensar el tiempo subjetivo se cocina con la pulsión que necesita rodear objetos de conocimiento. Imagínense que cuando venimos con todo el currículum, es abrumador a veces, entonces nada se pierde, ¿sí? Con lo cual no hay chances de que haya un ir bordeando, y a veces enganchamos con un objeto y otras veces con otro, con otro objeto. Y es la persistencia, ¿no? En ese sentido, que frente al rechazo es la persistencia, porque quiere decir que ahí hay un cuerpo pulsional que no logra ser tocado. Hace un par de semanas tuvimos un encuentro que llamábamos contenidos escolares desafectados y cuerpos desbordados. Entonces, cuando el contenido no afecta a los cuerpos, no afecta a lo pulsional, entonces el cuerpo se desregula, busca, el mejor de los casos, busca en otro lado, ¿no? Y la escuela, me parece, se priva de poder enamorar, ¿no? El amor es algo, el amor por la cultura, ¿no? Es un efecto muy importante en los procesos de activar el deseo, ¿no? Digamos que pasar del calmarse con la droga, por ejemplo, o el calmarse cortándose, estoy planteando situaciones extremas, pero que pasan, que ocurren, a calmarse y sosegarse con, no sé, con la música, es cambiar de amor, es cambiar de amor. ¿eh? Y el amor se teje a partir de algo que no tengo y que el otro, que no tiene todo, también me puede ofrecer, ¿no? Cuando nos ubicamos desde lo escolar y en esta zona de bisagra tratamos de cumplir con lo que la escuela quiere, y le vamos a mostrar a la escuela que vamos a tratar de hacerlo, porque también nos interesa que rinda y que pueda pasar de año, y es muy importante para ese sujeto,
pero si el propio sujeto no lo ve como tal y no se lo apropia y no da su consentimiento, bueno, es una maquinaria que gira en falso, ¿no? Que gira en falso. Bueno, esto, bueno, como era el apunte que quería traer, no sé si veo que hay algunos comentarios, preguntas. Sí, ahí dice muy cierto, dice Cristina, se transmite tanto la pasión como el padecimiento. Totalmente, totalmente. Y también en este lugar de a dos bandas que yo les propongo, pensarse como en ese lugar de bisagra, en ese lugar de frontera, en ese lugar de mediación evanescente, en ese lugar de estar atentos y atentas a cómo se activa el deseo por la vía de algún objeto que logre afectar esos cuerpos. Hay que saber que también del lado de la escuela hay padecimiento, que a veces muestra su cara más fea, digamos, porque es con la rigidez y con el rechazo, pero ahí lo que hay es impotencia. Hay impotencia de un no saber hacer con eso. Es el no me prepararon para esto, que a veces nos enoja quienes estamos más de afuera de la escuela, hay que tomarlo en serio. La persona no se siente preparada, entonces hay que ver preparada para qué y hay que ver dónde están los puntos para inventar con el otro un saber hacer. Voy a dar un ejemplo. Digo, me tomo de esta palabra de también se transmite el padecimiento. Y ahí también saber que cuando estamos nosotros transmitiendo algo que pudimos hacer con un chico, también al docente, ese es un doble filo, porque a veces un docente puede sentir que es una manera de decirle, viste que yo pude y vos no. De eso nos tenemos que cuidar también, ¿no? Porque eso genera rechazo. Pero es también en esa relación con esos docentes, con los que, bueno, intentamos primero que nos abran las puertas y también con lo que vamos logrando en esos espacios, poder transmitir y compartir algo de ese saber hacer que conquistamos en ese lugar y a veces esa posibilidad se teje en el diálogo con un maestro. Voy a poner un ejemplo de alguien que ocupa un lugar semejante en el sentido de mediación. Son unas figuras que se han multiplicado demasiado, digo, sintomáticamente, que son los acompañantes, los acompañantes terapéuticos, maestros de integración. Uno entra ahora a veces en las aulas y se encuentra con muchos adultos, no solamente el docente. No sé en sus espacios, ¿no? De trabajo en las escuelas con las que ustedes trabajan. Pero suele ocurrir que el psicólogo o el maestro de apoyo, viene el maestro y le dice, ya no sé qué hacer, ya probé todo. A mí no me prepararon para esto. Un pibito que lo que hace es que se esconde debajo del escritorio o sale corriendo, o pega, o todas esas manifestaciones. O adolescentes, ¿no? Que pegan un portazo. En esta viñetita me interesa compartirla para ver cómo ir tejiendo entre saberes. Ahora voy a decir, es entre tiempos, entre deseos, entre saberes, ¿no? Entonces, la maestra dice, no, sácalo del aula, acá no va más, porque yo si me ocupo de no me puedo ocupar del grupo, etcétera, etcétera. Porque ¿qué hace? Está todo el tiempo molestando. Es imposible dar clase con él. Entonces, la maestra integradora o la del equipo de orientación le pregunta, todo el tiempo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Es al que pide en la escuela que dice, no puedo, no le podemos decir, podé, porque te está diciendo que no puede. Entonces, siempre es con un rodeo. Esa es una estrategia.
Una estrategia que es siempre no irle de frente al otro para mostrarle no podés, pero tenés que poder, ¿no? Esto pensando en los territorios, desde la política se manda a, bueno, los pibes tienen que estar, hay que recuperar a los pibes para la escuela, pero eso, bueno, hay que tejerlo en la micropolítica, eso desde la macropolítica, desde la micropolítica de las instituciones y de los espacios donde ustedes trabajan, hay que ir tejiéndolo, ¿no? Es con los otros. Entonces, la cuestión del entre saberes, a veces el padecimiento, que me invitó a pensar Cristina, el padecimiento que está también del lado de la escuela, es que la propia escuela a veces no advierte su propio saber. Cuando la maestra integradora le dice, bueno, vamos a verlo, vamos a ver, digamos, no está de acuerdo en sacar al pibe, pero le dice, bueno, vamos a ver, contame si es todo el tiempo y con todos. ¿Hay algún momento, alguna situación en la cual se deja de molestar en algún momento, digo, para pensar un poco cómo ir viendo qué hacer con este chico? Entonces la maestra dice, a veces, por ejemplo, cuando lee cuentos de terror, se calma. Ah, bueno. Y también y ahí la maestra va como encontrando un saber que tiene en ese contacto, y ahí se va reconfigurando entre saberes, también el propio saber de la escuela, que se presenta en primera instancia como un bloque, porque es la impotencia y la desesperación, como tiene que lidiar con grupos, no saber hacer con eso. Digo esto porque me parece que para mí en esta zona de frontera en la que transita el programa, me parece de mucha potencia poder estar pensando también que cuando estamos trabajando con un pibe, también estamos trabajando de alguna manera, construyendo algo posible con la escuela, ¿no? Hay, Perdón, Perla, una cosita, hay un comentario abajo que dice Alejandra que no se escucha muy bien. ah, Díganos, pero por ahí es un problema de la compu de ella. Si quieren, escríbanos en el chat si los demás se escuchan bien o levanten ahí el pulgar. Joya, porque si no podemos llamar a... Buenísimo. Bueno, queríamos sacarnos esa duda antes de continuar. Si te parece... ¿Vos querés dale, perfecto. sí, si quiere, leo acá, acá hay una... a ver. Sí, Yo dice... leo, porque me puse estos anteojos. Esta de acá estamos. ¿Qué? ¿Eso? No, sí leo yo. Básicamente, ellos docentes se encuentran con grupos sobrepoblados, donde los alumnos cambiaron sus necesidades de querer aprender otra cosa, tal cual, tal cual. Entonces ahí saber que hay algo para hacer, digamos, ¿no? Y quizás me parece a mí, desde del espacio acotado, que no es todo, digamos, tampoco vamos a ponerle un rol omnipotente a este espacio de volver a la escuela. Nunca es solo un programa el que puede operar, pero vamos construyendo ciertas lógicas que podemos compartir entre colegas, entre programas, que es que el trabajar con grupos superpoblados, es con todos justamente, ¿qué se puede aportar? Algo del saber hacer construido en ese pequeño grupo, en ese pequeño espacio con ese alumno, e intentar entrar en un diálogo entre saberes con ese docente. No sé bien cómo están montados los dispositivos en cada lugar, pero me parece que ahí hay un tráfico de saber en la frontera que puede ser interesante, desde la micropolítica, aún en esos grupos superpoblados, de intentar como ofrecer alguna llave posible, aunque sabemos que no va a resolver el tema del grupo superpoblado. Buen día desde el dispositivo lúdico recreativo en San Juan. Generamos esos espacios a través de la lúdica y la recreación. Bueno, la cuestión del juego es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque el juego
pone en escena, preserva al sujeto. Preserva al sujeto. El juego es el dale que yo era. Entonces me permite a mí sacarme y ponerme las máscaras. Y eso es lo que tiene la escuela, ¿no? En las distintas edades de la vida es distinto. Y acá Alan me recuerda la cuestión de las adolescencias. Por ejemplo, yo ahí hace muchos años escribí un texto que se llama Contra el desamparo, que justamente lo escribí después en un contexto, después del 2001, ¿no? Que también fue una irrupción del tiempo sociohistórico, ¿no? Que fue también como de otro orden, pero también un momento de quiebre, un acontecimiento, ¿no? El 2001, ya más en nuestro país. Ahí yo, cuando en el apartado sobre las adolescencias, yo armo una figura que es personajes de un drama subjetivo, que tiene que ver con la temporalidad, esta temporalidad subjetiva que les hablaba, ¿no? De las que yo hablaba antes. Personajes de un drama subjetivo en un periodo del transitar adolescente. Acá yo traje un librito que se llama Pensar las adolescencias, que es de una colega, Susana Brignoni, una argentina que vive en Barcelona hace muchos años, y ella acá trae una idea que yo trabajo mucho en la facultad, en Exactas, trabajo en formación docente, donde lo que proponemos es pensar el transitar adolescente como un síntoma de la pubertad. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vuelvo a la cuestión del juego y lo lúdico, y qué lugar ocupa. En la infancia me parece que es más claro, pero en las adolescencias, lo lúdico que preserva al sujeto. En el transitar adolescente, estos personajes de un drama subjetivo, el drama subjetivo es justamente la irrupción de la pubertad, que es ese universal por el que pasamos todos, ¿no? En donde hay que hacer muchos duelos. Hay que hacer el duelo por el cuerpo infantil, hay que hacer el duelo por el lenguaje infantil, hay que hacer el duelo por los referentes adultos infantiles, y es el momento en donde el cuerpo me dice que ya está habilitado para algo y que no sé qué hacer con esos cambios corporales, no sé qué hacer con ese encuentro con un otro sexuado, ¿no? En donde las hormonas hay que subjetivarlo. Es el tiempo, la adolescencia es el tiempo de comprender el instante de ver qué es la pubertad, ¿no? El instante de ver qué es la pubertad. El transitar adolescente es el tiempo de comprender. Y el momento de concluir, digamos, que son momentos, es las propias elecciones de poder elegir algo en los propios términos. A mí me gusta más tal oficio, a mí me gusta más identificarme con tal género, o mi gusto en relación a la sexualidad es hoy que estamos en un contexto más abierto, ¿no? Un menú, digamos, más abierto, ¿no? Entonces, bueno, con todas las variaciones de lo que cada uno piensa y adhiere y demás, ¿no? Es un campo de debate. Pero ¿qué quiero decir con esto? El concluir es cuando le cae a uno la ficha, bueno, sí, quiero seguir estudiando tal cosa, no, yo prefiero trabajar, me gusta el oficio porque a mí me gusta hacer con lo pulsional, ¿no? Mi deseo va por la carpintería, en fin. Entonces, en ese transitar adolescente, cuando yo digo personajes, es que se va en el transitar adolescente, se va pasando por distintas elecciones, ¿no? Y decir personaje no es devaluarlo, es también saber que ahí hay un padecimiento, un duelo que se están elaborando, y la escuela secundaria está trabajando en esa zona, es donde saber que puede
cambiarse las máscaras y uno puede ofrecerle muchos materiales para ir probando distintas máscaras. Entonces la máscara puede ser la de la biología, la de la música, etc. Lo lúdico está en el espacio lúdico, estrictamente, y de recreación, pero también la matemática puede ser, no porque solo sea lúdica, ¿no? Porque, bueno, hay una colección que se llama Ciencia que Ladra, que no sé si la conocen, que bueno, Diego Golombek la coordina desde hace muchos años, que es también la ciencia, ¿no? El cocinero científico, es entrar en diálogo entre saberes y en la adolescencia, en el transitar de las adolescencias en plural, porque los tiempos subjetivos son plurales, ¿sí? Entonces, ahí lo lúdico está en saber que puede enamorarse de la matemática y después puede desenamorarse y enamorarse de la música o de la historia, ¿ya? Ahí el amor al saber, ¿no? Durante la adolescencia es a partir de la variación de ofertas. Por eso me parece que es una oportunidad interesante para este programa, y no solamente, pero para este programa, del volver a qué de la escuela, ¿no? Por eso me parece que ahí el ponerle la pregunta es ¿a qué de la escuela? Estoy rompiendo esto todo el tiempo. Bueno, bueno, ¿y qué más me olvidé? Y la cuestión de la presencia. Bueno, y había deslizado la cuestión de la presencia. Nosotros con nuestro equipo, Diego, no sé, me detuve ahí a raíz del comentario sobre lo lúdico y la recreación, ¿no? Voy ahora y sigo leyendo después lo que están comentando. Yo hablé de la cuestión de la presencia. Nosotros investigamos, como nuestra carrera de especialización es virtual, y antes de la pandemia, en el 2019, hicimos una mini exploración sobre, nos preguntábamos qué es lo que hace que el dispositivo de trabajo nuestro, que está montado sobre la lógica del tiempo subjetivo, ver, comprender, concluir, volver a ver, nos preguntábamos qué es lo que hace que haya efectos o que no haya efectos. ¿Qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que hace que haya presencia en la virtualidad? Porque como la propuesta es virtual, y veíamos que se generaban vínculos de mucha, lo que llamamos transferencia, es un concepto de la clínica psicoanalítica que nosotros lo transferimos y lo aprovechamos para el vínculo educativo, ¿eh? Acá de paso pasó también un dato, ¿no? Acá hay un texto que se llama Reinventar el vínculo educativo, aportaciones de la pedagogía social y del psicoanálisis, que está compilado por Eve Ticio, y ella va a decir aquí, porque el foco es el vínculo educativo, para nosotros es una gran inspiración, ¿no? Todo este proceso que arrancó, esto se publicó en el 2003. Ella va a plantear, Eve Ticio, que sin transferencia no hay vínculo educativo. ¿Qué quiere decir transferencia? Para decirlo muy llanamente, recogiendo algo de lo que traía antes, es transferir algo del deseo. En la transferencia lo que se transmite es algo del deseo. Tiene que haber transferencia, ¿no? A veces la transferencia es negativa y es muy fértil para el trabajo clínico, pero para la clínica socioeducativa no trabajamos sobre la transferencia negativa, que siempre indica algo, porque es muy importante, ¿no? ¿Qué es la transferencia? Que se transfiere a la relación con el docente y el docente con los chicos, bueno, otras historias que cada uno carga y trae, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin transferencia no hay vínculo educativo. En principio, sin transferencia de deseo, de amor al saber, etcétera, vía objetos, no es sin objetos culturales, no es por la vía de la gestión de las emociones, otro pie de página que hago. Creo que ahí hay un tropiezo, porque queda despojado de los
de los objetos culturales, que es el corazón de lo que puede ofrecer la escuela. Entonces, volviendo, los preguntábamos, ¿hay transferencia en la virtualidad, en nuestro dispositivo? ¿De qué se trata la presencia si los cuerpos no están? Entonces, empezamos a trabajar sobre una hipótesis que está en nuestra página. Están algunos artículos sobre la presencia en la virtualidad, que después lo aprovechamos mucho para la pandemia. Entonces, la presencia, hay un escrito de una compañera del grupo, que se llama Jessica Molina, que ella plantea, tomando algunas ideas del psicoanálisis, que hay presencia, hay signos de presencia y presencia significante. ¿Qué quiere decir esto? Que dar signos de presencia, que puede ser a través de la pantalla o puede ser con la presencialidad física, y puede no ser a través de la pantalla y no ser en la presencialidad física, es dar signos de presencia, es decir, acá estoy. Es ahora que se masificó mucho todo lo que es la formación en la virtualidad y demás, es decir, dar signos de presencia. Es decir, cuando yo estoy leyendo acá y digo, Cristina, vos dijiste, es dar signos de presencia. Hay un signo de presencia, ¿no? Yo, le doy un signo a Cristina, vos estás, yo estoy, hay un signo. Es solo el hecho de leerte. Ahora, después cuando comento, ahí es lo que Jessica dice, presencia significante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es una presencia lectora de que parte de una escucha, de leer qué es lo que el otro dice y entrar en una conversación. ¿Qué es la conversación? Una palabra que trae la otra, no es el soliloquio compartido, ¿no? Entonces, la presencia no es patrimonio solo del cuerpo físico, sino que es una presencia simbólica que tiene estas dos vertientes. Bueno, que nuestro dispositivo, cuando decimos, bueno, el tiempo cronológico, que pasa demasiado tiempo hasta que alguien me mandó un mensaje y yo le digo, lo recibí, ahora no te puedo leer, pero en una semana o en unos días te respondo, ¿sí? Doy signo de presencia y postergo y le aviso que mi presencia lectora va a estar un poquito demorada porque como tengo un grupo, ¿no? Entonces no puedo hacerlo ahora. ¿Qué nos dijo la pandemia con sobre la cuestión de la presencia simbólica, no material? Con esto no estoy desvalorizando lo que implica el contacto corporal, pero estoy problematizando esta cuestión. No alcanza la presencia física, no es suficiente para que haya presencia. Para que haya presencia educativa, para que haya presencia de vínculo, de transmisión de un deseo, etcétera, ¿sí? ¿Y cuál es el dato importante que leemos ahora en la investigación que estamos ahora justamente cocinando, a ver si la publicación? Nosotros vamos tomando los indicios del malestar, ¿no? En la escuela media, las cámaras apagadas, como yo les decía, y en la universidad, en la universidad y en los terciarios. El tema de las cámaras apagadas y de lo que nosotros llamamos, una de las dimensiones para la investigación fue ver la disposición y la disponibilidad de los sujetos en el vínculo educativo virtualizado. Entonces, ¿qué vimos? Que la cámara apagada le mostró, por ejemplo, sobre todo a los profes y a las profes en la universidad, ¿no? Que tomaron nota, ¿no? De que del otro lado había alguien que no estaba dispuesto, ¿no? Y que los contenidos que funcionaban en piloto automático y con el saber universal, digamos, de bueno, lo que sabemos que son los programas, los currículum tan vastos y demás, pusieron en evidencia, ¿no? Que la presencia física, ¿no?
no necesariamente habla de una presencia simbólica y significante, que muchas veces le hablamos a los 5 que están adelante y que los de atrás tienen todas las cámaras apagadas. Tomamos conciencia o intentamos trabajar sobre eso, ¿no? De las cámaras apagadas, ¿no? Entonces nos llama la atención sobre de qué se trata la presencia. La presencia es una presencia significante, es una presencia que nos interpela o no nos interpela, ¿eh? No alcanza la vuelta a la presencialidad física, porque ¿con qué nos estamos encontrando ahora? Con esos cuerpos que dicen, a mí estos contenidos no me afectan, ¿no? A mí estos contenidos no me afectan. Y machacamos y repetimos de nuestro lado. Y ahí está el síntoma de nuestro lado. Bueno, entonces en relación a la presencia, esto general. Si lo tengo que pensar más específicamente en relación al transitar adolescente, la presencia del otro par y del otro docente, los adultos de referencia y demás, ahí hay 2 movimientos para pensar. Primero, en este duelo del que yo hablaba respecto de el duelo con los referentes adultos de la infancia, hay un movimiento en donde se sustraen de la presencia respecto del otro. Es el de encerrarse, ya sea respecto de no hablar, de ¿cómo estás? Uno lo ve que no está bien. No, yo todo bien. No. El no hablar, ¿no? O el encerrarse en el cuarto, o es decir, es poner una distancia. ¿Por qué? Porque en esa distancia está la elaboración de esos duelos, ¿no? Y entonces ahí hay un doble movimiento, la necesidad de tener presencias de pares, porque se tramita entre pares, mientras transitamos este tiempo de comprender adolescente, y también respecto de las figuras adultas, y quizás con algo de esto nos podemos encontrar en los espacios, ¿no? de este programa, en estos pequeños espacios con los chicos y las chicas, y también mucho en las escuelas. La escuela lo que tiene ahí como en ese acompañamiento del transitar adolescente, de ese drama subjetivo. Cuando digo drama no estoy hablando de tragedia, estoy hablando de un drama en donde pasan cosas, hay escenas, hay situaciones, ¿no? Entonces ahí, para pensar con los adultos, ¿no? De referencia, que no alcanzan a convertirse en adultos de referencia, y ahí la presencia transita entre presencia y ausencia, ¿no? Yo, en mi tesis de doctorado, que yo trabajé justamente sobre las paradojas de la inclusión en la escuela media, yo arribé a una figura a partir de analizar una experiencia muy interesante, en donde arribo a una formulación que es una transferencia, a la que me referí antes, entre bastidores. ¿Qué quiere decir entre bastidores? Vieron que en el teatro está, quienes se suben a la escena son los actores, que en este caso son los chicos y las chicas, y los personajes de ese drama subjetivo. Y entre bastidores, ¿quiénes están? Y los que preparan todo para que puedan jugar la escena, ¿no? Y con esa distancia, estamos detrás de escena a veces. Es saber estar detrás de escena y hacer un acompañamiento, esto Susana Brignoni lo trabaja muy lindo, como una experiencia de la vecindad, es decir, bueno, de acompañar y a veces silenciosamente ofreciendo, ¿no? Ofreciendo y con esa paciencia necesaria de que ahí hay un tiempo subjetivo que supone un tiempo de comprender que no va al mismo ritmo del tiempo cronológico del tiempo escolar y el tiempo del currículum. Bueno. Bueno, muchas gracias, Perla. Recién, mientras vos
traías esto de la presencia, recordaba en uno de los encuentros virtuales que habíamos tenido, no me acuerdo de qué provincia comentaban, ¿no? Bueno, con muchos chicos lo que pasa cuando traemos y empiezan a estar en la escuela, en la clase, ya no los tenemos desvinculados de la escuela, pero hay una especie de desvinculación pedagógica, ¿no? Y en esto de la presencia, bueno, ahí hay algo que obviamente trabajar y vos partiste de la pregunta, ¿no? De ¿a qué escuela? Y yo creo que esa pregunta es la que nos acompañó desde que iniciamos el programa, porque el volver a la escuela tenía que ver con, bueno, que vuelvan a la escuela, pero ¿qué escuela? Una escuela que no sea expulsiva, una escuela que pueda precisamente ser habitada y la verdad que hay algo de esto y que es, ahora igual quiero dar lugar al resto de las provincias si quiere intervenir, pero que esto del deseo también lo vinculo con lo del encuentro que tuvimos el otro día, que me parece que algo de la presencialidad tuvo que ver con precisamente el deseo, ¿no? Y el deseo de poner en juego las diferentes estrategias para que los chicos estén en la escuela en el marco de una transformación de una escuela, que estos espacios, como venimos diciendo siempre, son también escuela, digamos, sabemos de que los tiempos escolares siempre son mucho más lentos, pero que bueno, la transformación de la escuela nunca se puede dictaminar, ¿no? Sino que se transforma en la medida que intervenimos, que trabajamos, que miramos, que escuchamos y me parece que todo lo que nos traes nos sirve para poder ir como trabajando más chiquito cada intervención, ¿no? Cada espacio. Así que bueno, muchas gracias. Igual ahí quiero dejar. Quiero comentar algo de esto que vos decís de más chiquito, ¿no? Dios está en los detalles, decía Nietzsche. Y está en los detalles, ¿no? En esta micropolítica, porque la política pública, que acá estamos en el Ministerio Nacional y ustedes en los ministerios provinciales, bueno, la macropolítica se cocina en la micropolítica. Y quiero quizás un matiz en relación a qué escuela. Yo digamos, le pondría un matiz a lo que yo dije, es a qué de la escuela. No es a qué escuela, porque eso ya es demasiado grande. Es a qué de la escuela, ¿no? Entonces, o sea, que es más modesto, pero más potente, ¿no? Es decir, es a qué de la escuela, es a tallar que de los contenidos que hagan lazo. Bueno, ese comentario. Sumo una preguntita de algo que dijiste al pasar respecto a prender una alarma con los dispositivos que se pretenden gestionar las emociones. No sé si usaste esa palabra. Si podrías ampliar la idea. Bien. A ver, bueno, hay una corriente bastante como que circula de la educación emocional y demás. ¿Cuál es el tropiezo? A ver, si pensamos la emoción, ¿qué es una emoción? Es una manifestación, una emoción, ¿no es cierto? Es decir, estoy enojado, estoy triste, ¿no? Hay una película, ¿cómo se llama? Intensamente, ¿no? Bueno, todas las emociones son consecuencias, no son causas, ¿no? La causa está en otro lado. Yo me enojé, ok, me enojé. Entonces voy a trabajar para gestionar mi emoción de no enojarme. Ahora, estoy dejando absolutamente afuera la causa, ¿no es cierto? La causa. Entonces, ¿por qué es importante la causa? Porque ahí voy a encontrar la llave, ¿no? Respecto de qué es lo que puede intentar interferir esa tendencia a responder con el enojo. Eso no quiere decir que el enojo va a desaparecer. Pero en términos de lo escolar, ¿cuál es el riesgo? Si yo pienso, por ejemplo, el enojo. El enojo, nosotros lo pensamos y hay un capítulo del libro que estamos preparando justamente a raíz de la pandemia. Hay un compañero, Mariano Cranco, que trabajó
así como Jessica trabajó la cuestión de la presencia, él trabajó la cuestión de los afectos. Nosotros hablamos de afectos, no de emociones. ¿Por qué? Porque la emoción es la manifestación, es como es la última foto, el último fotograma de la película. Nuestra idea es, bueno, rebobinar la película, ¿no? Para ver dónde ubicarnos para intentar, bueno, no ir por la aspirina y a la fiebre, ¿no? Porque sería como el equivalente de, tiene fiebre, se enoja, bueno, le doy aspirina, pero bueno, ¿dónde está la infección? Y si no ataca la bacteria que está en el oído, va a seguir teniendo fiebre. ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole aspirina, no? Entonces, haciendo esta analogía. Entonces, no es una cuestión semántica, la cuestión del afecto es que afecta al cuerpo, afecta lo pulsional, afecta la relación con el saber, ¿no? Entonces, esto nos da otra pista. Y ahí es muy interesante poder ubicar qué se juega en los distintos afectos. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista hay un afecto fundamental que es un motor de otros afectos y que genera emociones diversas, que es la angustia. La angustia es ese afecto que no engaña. ¿Dónde sienten ustedes la angustia? ¿Dónde? Acá. Bueno, la sentimos en el cuerpo, es el nudo en la garganta, la sentimos en el pecho. ¿Qué quiere decir que es un afecto que no engaña? Nos afecta al cuerpo, ¿no? Y que quiere decir que ahí está pasando algo importante. Nos está pasando algo importante. Hay distintas maneras de lidiar con la angustia, ¿no? Es la acción, los adolescentes van mucho por la acción, ¿no? Bueno, me pongo a limpiar, me pongo a hacer cosas, me voy a hacer compras, hago algo y para, digamos, liberar un poco eso que me ahoga, ¿no es cierto? La angustia. La angustia tiene sus derivaciones en otros afectos. Y hay que ir viendo qué es lo que, no es lo mismo que la angustia transite por la frustración, ¿no? La sensación de pesadumbre, o la cólera, ¿no? Que es otro afecto importante que tiene, bueno, el fastidio, ¿no? Hay que ir viendo qué es lo que causa cada una, ¿no? Por ejemplo, la cólera, que es otro afecto muy importante que tiene otras derivas, es, desde el punto de vista del psicoanálisis, es cuando las clavijas no encajan. La cólera es, bueno, es entre el ideal y lo que efectivamente ocurre, ¿no? Cuando, bueno, yo tenía todo preparado, planifiqué y demás, y las leyes de Murphy, todo en contra, ¿no? Entonces, ahí poder ir ubicando qué se juega en esos mecanismos, ¿no? Nos da más chances de poder intervenir sobre eso. En el caso de la educación, como no se trata de ir a entender las causas inconscientes. Hay factores inconscientes. Eso se lo dejamos a los clínicos que trabajan en la clínica individual. En lo que nosotros llamamos la clínica socioeducativa, que intenta hacer nuestro aporte, es por dónde podemos, digamos, abordar esos afectos que generan angustia y que van transitando y sobre todo en las adolescencias, por distintas vías, que puede ser ir al acto, ya no la acción, el acto del corte, es la actuación, ¿no? Es el corte. Si uno escucha a los chicos, dicen, bueno, yo me corto porque el dolor de la carne me aplaca un dolor de la angustia que es mucho más insoportable. Entonces, en la escuela, vuelvo a lo anterior, desde la educación en general y la educación escolar en particular, es por la vía de la sublimación, es decir,
de abrazar un objeto, que no lo termine de decir esto, es abrazar un objeto, pero la sublimación que es un objeto cultural, que va a favor de lo colectivo, de cada uno y en relación a lo colectivo, que es, bueno, son los objetos culturales con los que trabaja la escuela. Entonces, en ese sentido, ya ves que afecto ya involucra cuerpo y saber. Y para la escuela es muy importante eso, porque si nosotros vamos por la vía de gestionar de forma directa las emociones, estamos proveyendo de aspirinas y el antibiótico es el objeto cultural. Cuando alguien se logra enamorar de la música, encuentra ahí un camino para lidiar con la angustia. ¿Cómo? Los programas de radio, bueno, tantas cosas preciosas que se hacen y que pueden entrar en esos diálogos. Es como entrarle al currículum con rodeos y con esos rodeos que necesitan de esa presencia lectora, ¿no? De lo que sí convoca y afecta a esos cuerpos, se interesa, y no es para quedarse en lo que ya tienen fuera de la escuela, sino es cómo llegar. Miren, hay un programa que está en Canal Encuentro, que yo lo uso bastante para el trabajo en la formación docente, que es unas entrevistas, se llama Historias de Vidas, con B larga, que juega con la idea de vida y de vida, ¿no? Seguramente lo conocen, y si no les paso el dato. La entrevistadora es Ana Cacopardo, que es una entrevistadora maravillosa. Y hay una entrevista en particular que ella le hace a César González, que ahora es más conocido, César González, y él en ese momento, en esa época, bueno, era César González, que se auto llamó Camilo Blajakis en su momento. Entonces, es muy interesante esa entrevista para pensar este asunto de los afectos y de las emociones y qué le hace el deseo, el objeto de conocimiento y el deseo al padecimiento, pero no en forma coyuntural, porque yo puedo ir, digamos, como hizo es una viñeta de ahora, ¿no? En las prácticas docentes, una docente va a un aula y se encuentra que los pibes, nada de lo que planificó, no le daban bolilla, era un desastre. Entonces, ¿qué se le ocurrió a la practicante? Proponerles que hagan yoga, ¿no? Que, bueno, esos ejercicios que está bueno y lo podemos hacer, pero entonces la profe de prácticas le dice, y con los contenidos, ¿qué podías haber hecho? Entonces, vuelvo a César González. Ahí lo que cuenta César es una situación muy interesante. Él estaba en la cárcel porque había robado. Y ahí hay algo, no se los voy a espolear, ahí hay algo que hace un profe, ¿no? Un profe, el profesor de magia, a diferencia de cómo se ubica la psicóloga, voy contra el gremio, pero se trata de la posición en relación al otro, no se trata de la profesión, sino de la posición en relación al otro. Fíjense cómo hay el movimiento que hizo César González, ¿no? Y ahí, ¿qué lugar ocupó el objeto de conocimiento, que eran los libros que le ofrecía y que él rechazaba? Ofrecía y rechazaba. Digo, ahí para pensar que hay un componente de la presencia que es la persistencia, en tanto estemos advertidos que el tiempo subjetivo y tiene una lógica que no es cronológica, ¿no? Así que bueno, es historias de vidas con B larga
César González. Está repartida en 2 partes. Después, Me parece que hay ¿hay una algo pregunta más? ahí, ¿no? ¿En qué nos encuadramos para proseguir con el programa Volver a la Escuela? ¿Qué más podemos hacer para sostener la presencialidad de los chicos en estos tiempos? Ya que su aflicción es la terminalidad, su aflicción es la terminalidad de los ciclos y aprobar las materias. Bueno, ese puede ser un efecto. Digamos, saber que no vamos a lograrlo con todos y que cuando insistimos con lo que no anda, y alejamos la posibilidad. Y que a veces quizás va a ser más modesto el resultado, ¿no? Pero bueno, saber que estamos lidiando con tiempos subjetivos, y con un tiempo escolar que nos exige, ahí están ustedes en esa zona de frontera, bueno, que va a haber que ir transitándolo, no es algo que se va a resolver ahora, ¿no? A veces algunos efectos los podamos ver ahora y algunos efectos se podrán ver más adelante. También confiar en eso, es confiar, es tener una confianza, como dice Laurence Cornu, en un texto que anda dando vueltas por ahí en internet, la confianza en las relaciones pedagógicas. Lo puedo leer ahora desde esta perspectiva, que es, bueno, confiar en que lo que están haciendo ahora, quizás con algunos chicos y chicas, no van a ver los resultados ahora, con una confianza hacia adelante, ¿no? No sé, me parece que por ahí. Bueno, ya estamos, son 12:05, estamos en horario, ahí agregan excelente encuentro, Analía, muy interesante los temas abordados, currículum, corporeidad, fronteras, sublimación, emociones, saberes. Franco también dice muy interesante las temáticas abordadas. Bueno, nos llevamos como de cada conversatorio, me parece muchas herramientas para seguir pensando, seguir reflexionando. Bueno, agradecemos enormemente a Perla haber compartido este espacio con nosotros. Siempre trabajamos con tus ideas. Nos acompañan desde mucho tiempo para abordar situaciones, para pensar a nuestros adolescentes y jóvenes. Agradecer enormemente a todos los que nos acompañaron. Para mí la debilidad de la pantalla es que no los podemos ver a todos. Claro. Esa sí es vemos Total. un recorte nada más. Total. Ahora somos casi 70, pero fuimos como 85, 86 personas en todo el encuentro. Bueno, agradecer a los compañeros y compañeras acá del equipo. Y bueno, nos vemos pronto seguramente. Bueno, ahí siguen agradeciendo por los encuentros. Ah, sí, los que tuvieron dificultades con el audio me acota acá Pablo, que después ya lo vamos a subir a la página para que lo puedan también volver a escuchar y compartirlos también con quienes ustedes crean que es necesario. Digo, estos espacios, lo bueno también de la virtualidad es que nos permite que esto sea un recurso para seguir trabajando, interpelando nuestras prácticas. Bueno, ahí están escribiendo, gracias. Bueno, me va muy rápido, no puedo leer. Muchos saludos, mandan todos. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.